Los colombianos están votando hoy 31 de mayo y nosotros les presentamos el análisis de todo el panorama político y electoral que está viviendo el hermano país en este momento precisamente cuando tres candidatos se enfrentan. Ya los mencionábamos y los presentábamos en el segmento anterior, también con el análisis que estamos haciendo con Dylan Pereira, analista internacional, colaborador, analista de la casa, y con él estamos poniendo sobre la mesa los elementos más importantes de esta elección. Hablamos en el segmento anterior sobre la propuesta de cada uno de los candidatos, también un poco de la herencia que deja el gobierno de Gustavo Petro, y en este punto también es oportuno hablar sobre el asunto del Congreso, porque quien quede electo, independientemente del que sea entre estos tres candidatos, deberá buscar precisamente alianzas en este Congreso, en unas elecciones que ya se presentaron en el mes de marzo. Esto también es importante, Dylan, a la luz de este proceso electoral. Mientras los colombianos van votando, nosotros aquí presentamos este análisis para ir dando luces, ¿no?, de lo que significa este proceso electoral para Colombia, pero independientemente de quien sea votado en mayoría, que probablemente sea en una segunda vuelta, por los colombianos, también está el tema del Congreso, ¿no? Y cómo van a quedar Así es. estas alianzas, cómo tendrá que pactar, cómo tendrá que buscar precisamente negociar en este Congreso para sacar adelante todos estos planes de campaña que tienen cada uno de estos tres candidatos. Así es, Natasha, como comentábamos, incluso las acciones de gobierno de Gustavo Petro tuvieron que lidiar con esta fragmentación en el Congreso. Logró avanzar con la reforma laboral de pensionados, pero hubo muchos planes que quedaron rezagados, particularmente en áreas como el sector salud. Y esto es una realidad que va a continuar en el escenario político colombiano, partiendo del hecho que las listas que hoy los colombianos están en las urnas electorales pues contemplan 14 candidatos. Naturalmente son estos tres personajes que hemos presentado los que tienen la mayor posibilidad de avanzar a una segunda vuelta, pero ya te habla o te refleja precisamente de este nivel de fragmentación de la sociedad, fragmentación que se ve reflejada en el Congreso y que además con el caso de candidatos como Abelardo de la Espriella, que no tiene una vocación partidista tradicional, que precisamente se plantea a sí mismo como un outsider político y que se presenta con esta nueva organización Defensores de la Patria, obligatoriamente tendría que generar puentes mucho más sólidos con otros candidatos tradicionales como Paloma Valencia, que sí tiene una presencia importante en el Congreso a través del Partido Centro Democrático del expresidente Uribe. Lo cierto es que también dentro de las fuerzas que convergen en el pacto histórico de izquierdas, también existen ciertos facciones que comienzan a colisionar con algunos planteamientos del petrismo y que podrían plantear una visión mucho más ortodoxa alineada a Iván Cepeda. Así que promete naturalmente una legislatura compleja, no solamente por este enfrentamiento ya casi confirmado hacia una segunda vuelta el próximo 21 de junio, que ya veremos una primera negociación entre los candidatos que comienzan a dar señales de a quién darían su respaldo en esta segunda vuelta. Podríamos ver un frente unido de centro derecha o un frente unido en torno a la figura de Abelardo de la Espriella por parte de todas las líneas conservadoras de Colombia frente al petrismo, pero lo cierto es que el distanciamiento que se ha enfocado entre las facciones de conservadoras podrían dificultar un frente unido ante una victoria casi inminente en primera vuelta de Iván Cepeda, y esto nos daría pues un margen de negociación mucho más amplio para el Frente Progresista respecto a los conservadores. Dylan, ya para cerrar, y no es algo menor ni menos importante, es oportuno evaluar la relación con Venezuela. ¿Hasta qué punto estas elecciones tendrán impacto en la relación bilateral, dependiendo de qué candidato llegue a la Casa de Nariño, sea electo? Porque aunque hay una oposición que se inclina hacia la derecha, hay posturas diferentes entre Paloma Valencia y de la Espriella, y por supuesto entre Iván Cepeda. Revisar rápidamente cada uno de los tres candidatos en caso de que cada uno de ellos quede electo y cómo eso influirá en la relación con Venezuela. Sí, lo cierto es que la posición de Bogotá frente a Caracas en los últimos años ha sido profundamente ambigua, y de hecho dentro del propio partido gobernante en tiempos de Gustavo Petro hubo disonancia y disidencia en diversas posturas. Lo vimos
en el propio gabinete de Petro, donde rotaron más de 60 ministros en 15 cargos, y uno de ellos precisamente su ex canciller. Y allí podemos ver una línea que podría replicarse en el futuro. Lo cierto es que Iván Cepeda es probable que asuma la posición última de Gustavo Petro de acercar las relaciones entre Bogotá y Caracas. De hecho, Gustavo Petro ha sido el primer mandatario extranjero que ha visitado Caracas tras la llegada al poder de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, y esto podría continuar en esta visión de Iván Cepeda por parte del Pacto Histórico. Ahora bien, las posturas profundamente antagónicas respecto a lo que plantea Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. Paloma Valencia ha respaldado abiertamente las acciones militares de Estados Unidos en Caracas del 3 de enero y plantea una postura de sanciones muy cercana a lo que en su momento fue la presidencia, por ejemplo, de Iván Duque. En el caso de la Espriella, se acerca profundamente con matices ideológicos, pero muy cercano a la visión de Donald Trump o de Nayib Bukele en América Latina, o de Javier Milei, y esto nos daría un claro mensaje de cuál sería su postura respecto a Caracas. Y esto nos permite también mencionar, Nastasia, que en las elecciones en Colombia también veremos una confirmación o un retroceso en cuán influyente es la visión de Washington respecto a América Latina en los procesos electorales. Ha sido unos meses muy complejos en las relaciones bilaterales entre Washington y Bogotá. De hecho, Petro sigue sancionado por Estados Unidos pese al encuentro de hace unas semanas en la Casa Blanca, y ha sido muy clara la visión de la nueva administración estadounidense de favorecer a candidatos como Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella. Así que de alguna forma también se refrenda en estas elecciones la potencia de la influencia de la visión de estadounidense respecto a los procesos electorales latinoamericanos. La variable, como muy bien dices, de Estados Unidos es fundamental, sobre todo porque en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos el hemisferio juega un rol fundamental. Seguiremos viendo cómo se va moviendo todo esto. Por lo pronto, ya en unas pocas horas, los colombianos sabrán quién irá a una segunda vuelta, que es lo más probable que así sea por los primeros datos, los datos a boca de urna que ya han expresado algunas encuestas. Bueno, nosotros seguiremos muy atentos a este proceso hoy, 31 de mayo, que los colombianos inician para elegir nuevo ejecutivo. Como siempre, Dylan, muchísimas gracias por tanta claridad y por este análisis tan completo. Gracias, Tina Tasha, a todo el equipo Ampliamente y a la audiencia por sintonizarnos. Igualmente, gracias a ti, muchos saludos. Escuchaban, amigos, entonces el análisis de Dylan Pereira sobre el proceso electoral en Colombia. Hoy los colombianos están votando en esta primera fase, que irá probablemente a una segunda vuelta el próximo 21 de junio para elegir entre tres opciones. Ya se los anunciábamos, ya les presentábamos el perfil de cada uno: Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico; Paloma Valencia, del Centro Democrático; y Abelardo de la Espriella, el llamado outsider de esta elección, que presenta una propuesta de extrema derecha, según presentan o de alguna manera evocan algunos analistas. Entre estos tres, los colombianos decidirán, irán a una segunda vuelta para definir quién ocupará próximamente la Casa de Nariño. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes esta tarde, sobre todo hoy en este proceso histórico y tan importante para Colombia, que por supuesto también incidirá en las relaciones bilaterales con Venezuela. Recuerde que esta y otras ediciones la puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí usted pone Ampliamente y va a encontrar una lista de programas, todos los programas, todas las ediciones que hemos hecho de estos distintos temas, y también se puede poner en contacto con nosotros a través de Ampliamente GB. Por allí con mucho gusto le leeremos y estaremos muy atentos a sus sugerencias. Como siempre, ha sido un enorme placer. Feliz tarde para todos.